Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En la oscuridad absoluta de Chihuahua, bajo un cielo que ignora las plegarias, una bestia antigua cometió el error de su vida. Creyó que rompía el perímetro de un anciano indefenso, sin saber que cruzaba la línea de fuego de El Verdugo, un secreto viviente que el ejército intentó borrar. El aire dejó de oler a desierto para apestar a pólvora casera y a una venganza que llevaba 40 años esperando. Esa noche, la criatura aprendió con sangre que hay puertas que nunca se deben abrir, porque el verdadero monstruo ya estaba esperando adentro. Mateo Valdés, conocido en los archivos susurrados de la inteligencia militar como el Verdugo, permanece sentado en la penumbra de la sala principal, moviendo sus manos con la precisión mecánica de una memoria muscular que se niega a desvanecerse con la vejez. El olor a aceite para armas impregna el aire seco de la sierra de Chihuahua, un aroma metálico y penetrante que apenas logra enmascarar el hedor subyacente de la enfermedad que se aferra a su propia piel y a sus pulmones cansados. A sus 78 años, su cuerpo es un mapa geográfico de cicatrices antiguas y articulaciones rígidas, pero sus ojos permanecen como dos piedras frías e inmóviles, fijas obsesivamente en el rifle desmontado sobre la mesa de madera maciza. Afuera, el viento aúlla a través de los cañones del rancho San Judas, arrastrando el polvo de un paisaje hostil que olvidó la misericordia hace siglos, aislando al viejo coronel en su fortaleza personal. La arquitectura del rancho delata una paranoia táctica que va mucho más allá del miedo a los cárteles o a los ladrones comunes. Está diseñado meticulosamente para soportar un asedio contra algo mucho más persistente y brutal. Cada ventana de la propiedad está reforzada con barras de acero internas, ocultas tras contraventanas de madera de aspecto inocente, que no se han abierto en años para dejar entrar la luz del sol. Los pasillos son deliberadamente estrechos, construidos para restringir el movimiento y crear embudos fatales donde un intruso se vería forzado a una sola línea de tiro. Mateo se mueve por estos espacios como un fantasma en su propio purgatorio, probando las tablas del suelo en busca de crujidos que no deberían estar ahí, confiando más en el concreto y el acero que en el silencio del desierto, sabiendo que la seguridad es una ilusión vendida a civiles que nunca han visto lo que realmente se esconde en la noche mexicana. El enemigo más inmediato no está afuera, sino dentro de su propio tórax, devorándolo lentamente con la paciencia de un depredador microscópico que no tiene prisa por terminar el trabajo. El diagnóstico terminal llegó hace meses, pero Mateo rechaza los analgésicos fuertes que nublarían sus sentidos, prefiriendo el dolor agudo y constante como un recordatorio vital de que todavía sigue en este mundo. Se sirve un trago de tequila barato, no por placer, sino para limpiar la garganta y calmar el temblor involuntario de sus manos antes de volver a ensamblar el percutor del rifle. La tos le sacude el pecho con violencia, un sonido húmedo y rasposo que resuena en las paredes vacías de la casa, pero él se limpia la boca con el dorso de la mano y continúa su labor sin permitirse un solo segundo de autocompasión. Para él, la muerte es solo otro oficial superior al que eventualmente tendrá que reportarse. El aislamiento en esta región de Chihuahua es absoluto. El pueblo más cercano está a kilómetros de caminos de terracería quebrada y la señal de celular muere mucho antes de llegar a la entrada de su propiedad cercada. El paisaje es de una belleza cruel, dominado por matorrales espinosos, rocas afiladas y un cielo inmenso que aplasta cualquier esperanza bajo su peso azul durante el día y negro durante la noche. Aquí, la ley de los hombres es una sugerencia lejana, y las sombras se alargan con una intención propia, creando formas que engañan al ojo inexperto. Mateo eligió este lugar no para esconderse del mundo, sino porque sabe que la civilización es demasiado suave y frágil para contener lo que él carga en su memoria. Este terreno baldío es su zona de operaciones final, un perímetro controlado donde cada piedra y cada arbusto han sido catalogados y memorizados para la defensa. La noche cae sobre el rancho como una manta de plomo, trayendo consigo un silencio tan denso que presiona los tímpanos y hace que el propio latido del corazón suene como un tambor de guerra. La electricidad proviene de un generador a diésel, cuyo zumbido rítmico es la única señal de vida tecnológica en kilómetros a la redonda, manteniendo activas las luces perimetrales y los sensores
sensores de movimiento. Mateo no duerme en una cama. Descansa en un sillón de cuero desgastado frente a la puerta principal, con una manta sobre las piernas y una pistola calibre .45 siempre al alcance de su mano derecha. El insomnio no es una aflicción para él, sino una disciplina militar perfeccionada durante décadas de guardias en selvas y montañas, donde cerrar los ojos significaba no volver a abrirlos jamás. La oscuridad no le asusta, pero la respeta como el terreno donde ocurren las verdades más sangrientas. Su rutina diaria es un ritual de mantenimiento obsesivo que mantiene a raya la locura y asegura la funcionalidad de cada pieza de su arsenal personal. Revisa las cercas electrificadas cada mañana bajo el sol abrasador, buscando cortes en el alambre o señales de excavación en la tierra dura y seca. Limpia los paneles solares auxiliares, verifica los niveles de combustible y se asegura de que las trampas colocadas en el perímetro exterior no hayan sido activadas por coyotes o venados. No hay lugar para el error o la negligencia en su mundo. Un cerrojo oxidado o una batería muerta podrían ser la diferencia entre vivir un día más o terminar despedazado. Sus vecinos más cercanos creen que está loco, un viejo ermitaño consumido por la guerra, y él prefiere mantener esa reputación, pues el miedo ajeno es la mejor barrera para mantener a los curiosos lejos de su tierra maldita. Los recuerdos de sus misiones pasadas en los años 70 y 90 no se manifiestan como flashbacks cinematográficos, sino como una presión constante en la nuca, una sensación de deuda pendiente con la historia. Mateo sabe que las atrocidades que presenció y cometió en nombre de la seguridad nacional fueron borradas de los libros oficiales, convertidas en humo y ceniza por burócratas en la capital. Pero la memoria de la sangre no se borra tan fácilmente, y él sabe que hay cosas en los rincones oscuros de México que no responden a la política ni a la razón. No está aquí esperando el perdón de Dios ni la absolución de la sociedad. Está esperando algo mucho más tangible y peligroso. Su exilio es una guardia eterna, una vigilia solitaria contra fuerzas que la mayoría de la gente considera meras leyendas de rancho para asustar a los niños. Sobre la mesa, junto a las piezas del arma y la botella de tequila, descansa una grabadora de voz antigua, un dispositivo analógico que parece tan fuera de tiempo como su dueño. Mateo ha comenzado a registrar su voz, no como un diario sentimental, sino como un informe de situación frío y directo dirigido a su único hijo, con quien no habla hace años. Sabe que cuando el cáncer finalmente gane la batalla, o cuando la amenaza exterior rompa sus defensas, alguien deberá saber qué hay enterrado bajo el concreto del viejo granero. Graba sus palabras con un tono grave y sin emociones, instruyendo sobre calibres, coordenadas y protocolos de contención, evitando cualquier lenguaje afectuoso que pudiera suavizar la terrible realidad de su legado. No deja dinero ni propiedades. Deja una advertencia y la carga de una responsabilidad que nadie en su sano juicio querría aceptar. El ambiente dentro de la casa está saturado con el olor a salvia quemada, un intento pragmático de enmascarar olores humanos mezclado con el aroma rancio del tabaco negro que fuma ocasionalmente. Cada objeto en la sala tiene un propósito letal o de supervivencia. No hay fotografías familiares en las paredes, solo mapas topográficos de la región marcados con tinta roja y notas en código militar. La tensión en el aire es pasiva, pero palpable, como la carga estática que precede a una tormenta eléctrica severa en medio del desierto. Mateo siente en sus huesos, más allá del dolor del cáncer, que el equilibrio precario que ha mantenido durante años está a punto de romperse. Observa las sombras danzar en las esquinas de la habitación, interpretando cada movimiento con la paranoia de quien sabe que está siendo cazado. Finalmente, el arma emite un chasquido metálico satisfactorio al quedar completamente reensamblada, y Mateo la levanta para inspeccionar la mira con un ojo crítico y experto. Todo en el rancho está en silencio absoluto ahora. Ni siquiera los grillos se atreven a cantar en la inmensidad de la noche, lo cual es siempre una mala señal en este tipo de terreno. Se levanta con dificultad, apoyando su peso en la mesa, y camina hacia la ventana reforzada para mirar a través de una rendija hacia la oscuridad exterior. No hay nada visible, solo la negrura infinita y las siluetas recortadas de los cerros lejanos, pero su instinto le grita que la espera ha terminado. La atmósfera se siente pesada, cargada de una malicia antigua que se arrastra por el suelo, y Mateo sabe con la certeza de un verdugo que la paz es solo una mentira temporal antes de que comience la carnicería. El sol de la mañana despunta sobre la sierra de Chihuahua con una luz cruda y reveladora que no ofrece consuelo alguno, iluminando el polvo suspendido en el aire inmóvil. Mateo Valdés despierta no por el canto de los gallos o el ruido habitual del ganado, sino por una
una ausencia de sonido tan profunda que resulta ensordecedora para sus oídos entrenados. El silencio que cubre el rancho San Judas es antinatural, una pausa estática donde la vida parece haber contenido la respiración ante una presencia intrusa que se niega a marcharse. El viejo coronel se levanta de su sillón con un gruñido de dolor, sus articulaciones protestando contra la humedad de la madrugada, y toma instintivamente el rifle que descansa a su lado antes de abrir la pesada puerta de madera. No necesita binoculares para saber que algo ha violado su perímetro. El aire huele a cobre fresco, a excremento y a ese terror animal que precede a la muerte violenta. Al llegar a los corrales, la escena que recibe a Mateo es una composición grotesca de violencia que desafía cualquier lógica de depredación natural conocida en la región. 3 de sus mejores novillos yacen dispersos en el suelo lodoso, no devorados por hambre, sino destrozados con una saña que sugiere un placer sádico en el acto de matar. Los cuerpos están abiertos en canal, con las entrañas expuestas al sol naciente, pero falta la sangre que debería haber empapado la tierra, como si hubiera sido bebida o drenada con eficiencia quirúrgica. No hay huellas de coyotes ni marcas de pumas. La disposición de los cadáveres indica que fueron lanzados contra las cercas con una fuerza descomunal, rompiendo huesos y madera por igual. Mateo observa la masacre con el rostro pétreo, pero sus manos aprietan el guardamanos del rifle hasta que los nudillos se vuelven blancos, reconociendo una firma que esperaba no volver a ver jamás. Se acerca a uno de los postes principales del corral, una viga de roble macizo que ha resistido tormentas y el paso de las décadas, y encuentra la evidencia definitiva que confirma sus peores sospechas. A la altura de la cabeza de un hombre alto, la madera presenta 3 surcos profundos y paralelos arrancados con una violencia tal que dejó astillas del tamaño de dedos humanos esparcidas por el suelo. No son marcas de garras de oso ni de herramientas. Son incisiones hechas por algo que posee dedos articulados y una fuerza sobrenatural, capaces de desgarrar la fibra dura como si fuera papel mojado. Mateo pasa sus dedos callosos por los surcos, sintiendo la textura rugosa, y un escalofrío recorre su espina dorsal, ignorando el calor del desierto. El olor que emana de la madera rasgada es una mezcla nauseabunda de almizcle rancio y algo que recuerda a la carne podrida dejada al sol. El impacto físico de este descubrimiento golpea a Mateo con más fuerza que cualquier golpe recibido en sus años de servicio activo, sacudiendo su frágil equilibrio de salud. Su corazón, ya debilitado por la edad y la enfermedad, comienza a latir con un ritmo irregular y peligroso, bombeando adrenalina a través de arterias endurecidas. La respiración se le vuelve corta y rasposa, y por un momento el paisaje del rancho se desenfoca, reemplazado por destellos de memorias verdes y húmedas de la selva chiapaneca de hace 40 años. Siente el sabor metálico del miedo en la boca, un sabor que creía haber olvidado o superado, pero que ahora regresa con la familiaridad de un viejo enemigo. Se obliga a cerrar los ojos y estabilizarse, apoyando su peso en el poste marcado, luchando contra el temblor de sus piernas, que amenaza con hacerlo caer de rodillas en el polvo manchado de sangre. La mente de Mateo viaja involuntariamente hacia atrás en el tiempo, hacia operaciones clasificadas donde los informes de misión se redactaban con eufemismos para ocultar lo inexplicable. Recuerda patrullas que nunca regresaron y aldeas enteras que guardaban silencio por miedo a cosas que caminaban en 2 patas pero aullaban como lobos. Aquello que dejó su marca en el poste no es un animal perdido, es un vestigio de esas guerras secretas, una entidad que la ciencia militar intentó catalogar y luego destruir sin éxito. La negación que había servido como escudo durante su retiro se desmorona en segundos, revelando la cruda verdad. El aislamiento no fue suficiente para esconderse. La criatura no ha llegado aquí por casualidad o migración natural. Ha venido buscando algo específico, y la brutalidad mostrada con el ganado es solo un mensaje de advertencia dirigido al único habitante humano del lugar. Inspeccionando el perímetro de la cerca electrificada, Mateo descubre con horror la inteligencia táctica de su adversario, una astucia que lo separa de cualquier bestia salvaje. Los cables no están cortados ni rotos por la fuerza bruta, han sido desenterrados desde la base de los postes y desviados con cuidado para crear una brecha segura sin activar las alarmas. Esto demuestra una comprensión rudimentaria pero efectiva de las trampas humanas, o peor aún, una memoria de enfrentamientos previos con tecnología similar. El viejo soldado se da cuenta de que no está lidiando con un instinto ciego, sino con una mente que aprende, observa y planea. Se agacha para examinar el suelo junto a la brecha y encuentra una sola huella parcial en la tierra seca, una
impresión alargada, casi humana, pero con la anatomía distorsionada de un pie que ha evolucionado para la caza y la velocidad. Mateo regresa a la casa principal con pasos pesados, sintiendo el peso de los ojos invisibles que lo observan desde la línea de árboles en las colinas cercanas. Cierra la puerta y echa todos los cerrojos, una acción que ahora le parece patéticamente insuficiente frente a lo que acaba de ver afuera. Se dirige a su escritorio y abre un cajón con doble fondo, sacando una bitácora vieja encuadernada en cuero negro que no ha tocado en 2 décadas. Las páginas amarillentas están llenas de sus propios garabatos, dibujos de huellas, coordenadas de avistamientos y listas de bajas que nunca tuvieron, funerales oficiales. Al leer sus propias anotaciones, la realidad se asienta como una losa de concreto. El horror no es una pesadilla del pasado, es una amenaza física y presente que respira el mismo aire que él. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El día avanza con una lentitud tortuosa y Mateo se dedica a preparar su defensa con la meticulosidad de quien sabe que no habrá una segunda oportunidad. Limpia y carga sus armas no con la rutina de mantenimiento habitual, sino con la urgencia de la supervivencia inminente, seleccionando munición de punta hueca y cartuchos modificados manualmente. Mientras llena los cargadores, sus pensamientos se dirigen a su hijo, el destinatario de las grabaciones, y una ola de culpa lo invade. Se da cuenta de que al intentar protegerlo manteniéndolo alejado, solo ha logrado dejarlo ignorante y vulnerable ante un mundo que contiene monstruos reales. Enciende la grabadora una vez más, su voz temblando ligeramente no por miedo, sino por la vergüenza de admitir que la herencia que dejará no será dinero, sino una guerra inconclusa y sangrienta. A medida que la tarde cae y las sombras se alargan, transformando los arbustos en siluetas amenazantes, el ambiente en el rancho cambia drásticamente. El viento deja de soplar y el calor del día se disipa, dejando un frío seco que cala hasta los huesos y eriza la piel. Mateo apaga todas las luces interiores para evitar ser un blanco fácil y para acostumbrar sus ojos a la penumbra, convirtiendo su hogar en una cueva oscura y fortificada. Se sienta frente a la ventana con vista al patio, observando cómo la luz del sol muere en el horizonte, sabiendo que con la oscuridad vendrá el verdadero desafío. La espera es la parte más difícil. La anticipación de la violencia genera una tensión psicológica que desgasta la mente más rápido que cualquier esfuerzo físico, y él sabe que su enemigo cuenta con eso. De repente, un sonido rompe la quietud de la noche, un ruido que hace que la sangre de Mateo se congele en sus venas y su respiración se detenga. No es un aullido lejano ni el grito de un animal herido, es un sonido gutural y húmedo, muy cerca de la casa, que imita casi a la perfección el llanto de un niño pequeño. Es una trampa auditiva, una burla cruel diseñada para evocar compasión y sacar a la presa de su madriguera, una táctica que Mateo ha visto usar a estas criaturas antes para atraer a soldados novatos hacia la espesura. La imitación es imperfecta, con matices rasposos y frecuencias incorrectas, lo que la hace aún más terrorífica por su artificialidad grotesca. El viejo coronel no se mueve, su dedo descansa sobre el gatillo, sabiendo que lo que está afuera está probando su resolución y jugando con su mente. El conflicto interno de Mateo alcanza su punto álgido mientras el sonido cambia, transformándose del llanto a una risa baja y gorgoteante que parece venir de todas direcciones a la vez. Una parte de él, la parte humana y cansada, desea rendirse, abrir la puerta y dejar que el final llegue rápido para acabar con el dolor del cáncer y la carga de la memoria. Pero el soldado en su interior, forjado en fuego y disciplina, rechaza esa debilidad con furia fría, transformando el miedo en un combustible letal para la batalla que se avecina. Se levanta de su silla y camina silenciosamente hacia la cocina, donde ha preparado una serie de explosivos improvisados con fertilizante y combustible, trampas diseñadas para nivelar el campo de juego. Sabe que esta noche no se trata de ganar o perder, sino de cuánto daño puede infligir antes de caer. A través de las rendijas de la ventana trasera, Mateo vislumbra una sombra masiva que se desliza entre los árboles del huerto, moviéndose con una fluidez líquida que desmiente su enorme tamaño. La criatura se detiene y parece olfatear el aire, levantando una cabeza que combina rasgos lupinos con una deformidad casi humana, sus ojos reflejando la escasa luz de la luna con un brillo ámbar malévolo. Ver al enemigo finalmente materializado, confirmando que no es una alucinación de su mente enferma, le otorga a Mateo una extraña calma, una claridad de propósito que disipa las dudas. Ya no es un anciano enfermo esperando la muerte en un rancho olvidado. Vuelve a ser el verdugo y su misión ha sido reactivada. El sonido de garras probando la resistencia
resistencia de la puerta trasera resuena en toda la casa, un rasguño lento y deliberado que suena como clavos sobre una pizarra, diseñado para aterrorizar. Mateo sabe que la puerta aguantará, al menos por un tiempo, gracias a los refuerzos de acero que instaló hace años, previendo este momento exacto. Se mueve hacia el pasillo central, posicionándose en un ángulo que le permite cubrir ambas entradas, respirando lenta y profundamente para controlar el temblor de sus manos. La criatura afuera comienza a golpear la madera con un ritmo constante, casi ceremonial, un tamborileo pesado que hace vibrar los cuadros en las paredes y sacude el polvo del techo. Es una invitación, un desafío directo que dice: sé que estás ahí y sé que tienes miedo. La atmósfera dentro de la casa se vuelve asfixiante, cargada de una electricidad estática que eriza el vello de los brazos y provoca náuseas. Mateo siente la presión de la presencia maligna como un peso físico sobre sus hombros, una oscuridad que intenta penetrar en su mente y romper su voluntad antes de romper su cuerpo. Recuerda las historias de los locales sobre el Nahual Mayor, sobre cómo la bestia puede robar la voz y el rostro de sus víctimas, y se aferra a su propia identidad con desesperación. Revisa mentalmente el plan: atraerlo al interior, restringir su movimiento en los pasillos estrechos y usar la potencia de fuego a corta distancia para causar el máximo daño. No hay plan de escape. El rancho es su tumba o su altar de victoria. En un momento de silencio repentino, Mateo escucha algo que lo hiela hasta la médula. El sonido de su propio nombre siendo susurrado desde el otro lado de la pared, con una voz que suena distorsionada, como si saliera de una garganta llena de grava y sangre. Mateo. La criatura no solo sabe dónde está, sino quién es. Ha estado observando, escuchando y aprendiendo durante mucho tiempo, esperando el momento en que él estuviera más débil. Esta revelación confirma que esto no es un ataque aleatorio, sino una venganza calculada, un ajuste de cuentas pendiente desde hace décadas. La bestia recuerda las balas del pasado, recuerda el fuego, y ha venido a devolver el dolor multiplicado por 1000. Con una determinación sombría, Mateo amartilla el rifle y susurra para sí mismo, rompiendo su propio voto de silencio: ven por mí, hijo de puta. Sabe que la barrera entre el hombre y el monstruo está a punto de romperse, y que la noche será larga y llena de horrores. La duda se ha ido, reemplazada por la certeza fatalista del combate. Mira hacia el suelo, imaginando lo que yace bajo el concreto del granero, esa otra verdad enterrada que es la causa y el origen de todo este mal. La guerra ha vuelto a casa, y Mateo está listo para escribir el último capítulo con pólvora y sangre, aceptando que tal vez, solo tal vez, él es el verdadero monstruo en esta historia. El susurro de su nombre actúa como una llave oxidada que abre las compuertas de una memoria purulenta, transportando la mente de Mateo desde el desierto seco de Chihuahua hasta la humedad asfixiante de la selva lacandona. En 1978, el olor a salvia quemada en la sala es reemplazado repentinamente por el hedor a vegetación podrida y repelente de insectos industrial, impregnando sus fosas nasales con la persistencia de un fantasma olfativo. Aquella misión, clasificada bajo el nombre código Operación Silencio Verde, no aparecía en ningún registro oficial de la Secretaría de la Defensa. Era una incursión fantasma diseñada para limpiar lo que los informes de inteligencia llamaban focos de insurgencia radical. Sin embargo, lo que su unidad de élite encontró al descender de los helicópteros no fueron guerrilleros marxistas armados con viejos fusiles, sino un silencio sepulcral que pesaba más que el plomo, una quietud antinatural donde ni siquiera los monos aulladores se atrevían a vocalizar su presencia territorial. Mateo recuerda la entrada táctica al poblado remoto de San Miguel, una aldea que los mapas militares apenas reconocían como un punto irrelevante cerca de la frontera con Guatemala. Las chozas, de madera y paja, no habían sido quemadas como solía ocurrir en las represalias militares de la época, sino que estaban intactas en estructura, pero bañadas en una violencia interna inexplicable. Al patear la primera puerta, el joven teniente Valdés no encontró propaganda subversiva, sino una escena que desafiaba la anatomía humana básica: cuerpos desmembrados no por explosivos, sino por tracción mecánica pura, como si un gigante hubiese tirado de las extremidades hasta arrancar los ligamentos. La sangre pintaba las paredes en patrones de rociado arterial alto, indicando que las víctimas habían sido levantadas del suelo antes de ser ejecutadas con una brutalidad eficiente y carente de emoción humana. Los soldados, hombres endurecidos por entrenamientos inhumanos y lealtades ciegas, comenzaron a vomitar o a rezar en voz baja al descubrir que las armas de los aldeanos estaban intactas y sin disparar, apiladas en un rincón como basura inservible.
noche no hubo combate, hubo una cosecha. Alguien o algo había entrado en la noche y tomado lo que quería sin encontrar resistencia significativa. Mateo, reprimiendo el pánico que amenazaba con romper su fachada de mando, ordenó establecer un perímetro defensivo, notando marcas de garras en los árboles circundantes que estaban a 3 metros de altura. La corteza había sido arrancada en tiras largas y profundas, revelando la madera blanca debajo, y en las hendiduras encontró pelos gruesos y negros, rígidos como alambres de cobre, que no correspondían a ningún jaguar o puma registrado en la fauna mexicana. La noche en la selva cayó con la rapidez de un telón negro, y con ella llegó la comprensión de que ellos no eran los depredadores en ese ecosistema, sino intrusos en un coto de caza privado. Las radios de comunicaciones emitían solo estática blanca y zumbidos extraños, interferencias que sonaban sospechosamente como respiraciones pesadas y guturales filtradas a través de la tecnología. Los hombres, nerviosos, disparaban a las sombras ante el menor movimiento de las hojas, desperdiciando munición valiosa contra el viento y la paranoia creciente. Mateo patrullaba la línea defensiva, sintiendo en la nuca esa misma presión eléctrica que siente ahora en su rancho. La certeza biológica de estar siendo observado por ojos que ven en el espectro infrarrojo y que evalúan la carne no por su rango militar, sino por su valor calórico. El ataque comenzó sin un grito de guerra, solo con el sonido húmedo de un cuerpo siendo arrastrado hacia la espesura a una velocidad imposible para un ser humano. El soldado de guardia en el flanco sur desapareció en un parpadeo, dejando atrás solo su rifle humeante y una bota todavía atada, mientras la selva se tragaba sus gritos con indiferencia. Las bengalas iluminaron el dosel arbóreo, revelando por breves segundos siluetas bípedas y masivas que se movían entre las ramas con la agilidad de los primates, pero con la masa muscular de los osos. No eran espíritus ni demonios del folclore local, eran entidades biológicas tangibles, máquinas de matar cubiertas de pelaje enmarañado que absorbían las balas de bajo calibre como si fueran picaduras de insectos molestos. El caos se desató en el campamento, una cacofonía de disparos automáticos, órdenes gritadas que nadie obedecía y el crujido de huesos rompiéndose bajo la fuerza de golpes devastadores. Mateo vio a uno de sus sargentos ser partido por la mitad por un golpe de garra que atravesó el chaleco táctico y la caja torácica con la facilidad de un cuchillo caliente en mantequilla. La criatura que lo atacó se detuvo un instante bajo la luz estroboscópica de los disparos y Mateo vio su rostro. No era un hocico de lobo perfecto, sino una deformidad grotesca que conservaba rasgos humanoides, una burla genética que sugería una inteligencia sádica detrás de los ojos amarillos. Aquella cosa no mataba por hambre, mataba para desarticular la unidad, eliminando primero a los operadores de radio y a los oficiales con una precisión táctica escalofriante. En medio de la carnicería, la disciplina de Mateo se transformó en una furia fría y calculadora, permitiéndole ver patrones en el movimiento frenético del enemigo. Se dio cuenta de que las bestias evitaban el fuego directo y las luces brillantes, flanqueando constantemente para atacar desde los puntos ciegos. Armado con una escopeta de trinchera y granadas de fósforo, logró acorralar a uno de los atacantes contra un talud de tierra, disparando a las piernas para destrozar la movilidad de la criatura. El aullido que emitió la bestia al caer no fue animal, sino una mezcla de sorpresa y rabia humana, un sonido que heló la sangre de los sobrevivientes más que cualquier rugido. La criatura herida intentó arrastrarse, sangrando un líquido oscuro y viscoso que olía a amoníaco concentrado. Al acercarse al ser caído, con el cañón de su arma humeante apuntando a la cabeza deforme, Mateo notó detalles que su mente racional se negaba a procesar. La criatura llevaba restos de lo que parecía ser un collar metálico incrustado en la carne del cuello, con números de serie apenas visibles bajo la mugre y la sangre coagulada. No era un monstruo nacido de la magia negra de los brujos de Catemaco, ni una maldición ancestral. Era un producto, un activo, algo que había sido catalogado, marcado y soltado. La criatura lo miró con ojos que denotaban reconocimiento y odio, y por un segundo Mateo creyó ver un destello de humanidad torturada, atrapada dentro de esa prisión de carne monstruosa y peluda. La llegada de los helicópteros al amanecer no trajo rescate, sino un equipo de limpieza vestido con trajes de protección biológica y agentes de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, con trajes oscuros impecables a pesar del calor. No mostraron sorpresa ante los cuerpos de los soldados mutilados, ni ante la bestia capturada que respiraba con dificultad en el suelo. El oficial a cargo, un hombre con gafas oscuras y acento del centro, ordenó a Mateo y a los
pocos sobrevivientes que se retiraran, declarando el área como zona de cuarentena por un brote viral desconocido. La bestia fue cargada en una jaula reforzada con una eficiencia ensayada, sedada con dardos de un calibre que no existía en el mercado civil, tratada como un equipo costoso que necesitaba reparaciones. Mateo intentó confrontar a la gente de la DFS, exigiendo explicaciones sobre la muerte de sus hombres y la naturaleza de la abominación que acababan de enfrentar. La respuesta fue una pistola puesta discretamente contra sus costillas y una amenaza velada que involucraba a su esposa embarazada y a sus padres en la capital. Lo que viste aquí nunca sucedió, teniente. Son perros salvajes y rebeldes con machetes. Si hablas, no solo morirás tú, sino que borraremos tu apellido de la historia de México. Esa fue la primera vez que Mateo entendió que el verdadero enemigo no tenía garras, sino escritorios y presupuestos negros, y que él era solo un conserje glorificado encargado de limpiar la mierda de los experimentos del Estado. La operación de limpieza final consistió en incendiar el pueblo y la selva circundante con lanzallamas, reduciendo a cenizas cualquier evidencia biológica, humana o monstruosa. Mateo observó cómo las llamas consumían las chozas y los cuerpos de sus compañeros, sintiendo que una parte de su propia alma se quemaba junto con ellos, dejando un hueco negro y frío en su interior. El olor a carne quemada se mezcló con el combustible, creando una memoria olfativa que lo perseguiría en cada asado familiar y en cada incendio forestal por el resto de su vida. Juró silencio no por lealtad, sino por miedo absoluto al poder que podía crear y controlar tales horrores, comprendiendo que su vida le pertenecía a ellos mientras mantuviera la boca cerrada. Años después, accediendo a archivos que no debía ver durante su tiempo en inteligencia, Mateo encontró referencias fragmentadas al proyecto Abloe, anomalía biológica lúpina de origen experimental. Documentos redactados hablaban de intentos de crear supersoldados, utilizando retrovirus y supersticiones locales como cobertura psicológica para la población rural. Los nahuales no eran mitos, eran errores de laboratorio, sujetos de prueba que habían perdido su humanidad en busca de una agresividad perfecta y que, en ocasiones, escapaban o eran liberados para probar sus capacidades en el campo. La criatura que hoy acecha su rancho no es un demonio, es un veterano de esas mismas guerras oscuras, un sobreviviente biológico que ha evolucionado y aprendido a odiar a sus creadores. El horror progresivo de esa noche en la selva no fue solo la violencia física, sino la erosión de la realidad consensuada, el descubrimiento de que el mundo es mucho más oscuro y maleable de lo que se enseña en las escuelas. Mateo recuerda haber visto huellas de botas militares mezcladas con las huellas de las bestias en zonas de otras operaciones, sugiriendo una colaboración o un control que a veces fallaba catastróficamente. La culpa que carga no es solo por haber sobrevivido, sino por haber sido cómplice del silencio que permitió que estas cosas se reprodujeran y expandieran por la geografía nacional, escondidas en las zonas grises donde el Estado de Derecho no llega. Ahora, en la soledad de su sala fortificada, Mateo entiende por qué la criatura afuera conoce su nombre y por qué juega con él antes de atacar. No es una cacería por alimento, es un ajuste de cuentas entre viejos, conocidos, una reunión de exalumnos de la escuela del horror. La bestia huele en él la misma marca institucional, el mismo hedor a pólvora y secretos que impregnaba a los hombres que la crearon y torturaron. La conexión es íntima y perversa. Ambos son monstruos creados por el mismo sistema, uno transformado físicamente y el otro mutilado espiritualmente, destinados a encontrarse en este círculo final de violencia. El sonido de una teja rompiéndose en el techo lo trae de vuelta al presente con una sacudida violenta, disipando las imágenes de la selva, pero manteniendo la tensión muscular intacta. La criatura está probando las defensas superiores, buscando una debilidad en la estructura de la casa, tal como buscaban los puntos ciegos en el perímetro de la selva hace décadas. Mateo sabe que las tácticas no han cambiado, solo el terreno, y esta vez no tiene un escuadrón que sacrificar ni helicópteros que esperar. La soledad es su única compañera leal, y el arsenal que ha acumulado es su única respuesta ante la inevitable intrusión. Mira sus manos, llenas de manchas de la edad y cicatrices blancas, y recuerda la sensación de la piel de la criatura bajo sus dedos durante aquel breve momento de captura, áspera, caliente y vibrante de energía antinatural. Sabe dónde disparar para herir, sabe que el corazón está protegido por costillas fusionadas y que el cerebro es un blanco pequeño y móvil. La memoria no es un tormento pasivo, es un manual de instrucciones, una base de datos, táctica que ha estado repasando inconscientemente durante 40 años. El miedo sigue
ahí, agazapado en su estómago, pero ha sido destilado en una concentración pura y cristalina. Con un movimiento lento, Mateo saca de su bolsillo una llave pequeña y abre una caja fuerte de pared oculta detrás de un mapa, revelando no dinero ni joyas, sino un frasco con un líquido ámbar y una jeringa antigua. Es un suero experimental que robó de los laboratorios antes de retirarse, una mezcla de adrenalina, sintética y coagulantes diseñada para mantener a un soldado peleando, incluso después de sufrir heridas mortales. Sabe que inyectárselo probablemente detendrá su corazón enfermo en unas horas, pero le dará los 30 minutos de fuerza y velocidad que necesita para igualar las condiciones. La decisión está tomada. No morirá como una presa enferma en su sillón. El susurro afuera se detiene, reemplazado por el silencio de la anticipación, ese momento preciso antes de la emboscada que Mateo conoce. También, los fantasmas no sangran, piensa mientras carga la jeringa, recordando las palabras que le dijo a un recluta aterrorizado hace una vida. Pero si sangra, podemos matarlo. Clava la aguja en su muslo sin dudar, sintiendo el fuego químico correr por sus venas, borrando el dolor de la artritis y el cáncer y despertando al verdugo para su última misión. La historia oficial puede haber borrado el pasado, pero esta noche la historia se escribirá con sangre fresca en las paredes de este rancho olvidado. El suero experimental recorre las venas de Mateo como si fuera mercurio hirviendo, quemando la letargia de la enfermedad y reemplazándola con una vibración eléctrica que hace rechinar los dientes. Los dolores crónicos de la espalda y las rodillas desaparecen instantáneamente, enmascarados por una tormenta química que engaña al cerebro, haciéndole creer que el cuerpo tiene 30 años de nuevo. Sin embargo, no es una sensación de salud, sino de toxicidad útil. Siente cómo sus pupilas se dilatan hasta abarcar todo el iris, captando la luz residual de la luna con una claridad depredadora. Agarra el rifle modificado con manos que ya no tiemblan, sino que se cierran como tenazas de acero alrededor del guardamanos, sintiendo la textura fría del metal como una extensión de su propia anatomía. No hay tiempo para despedidas ni oraciones. El verdugo ha regresado, inyectado con el mismo veneno que creó a los monstruos, listo para salir a cazar en la noche. Al abrir la puerta, blindada lateral, el aire gélido de la sierra golpea su rostro, trayendo consigo olores que ahora percibe con una intensidad abrumadora y casi dolorosa. Puede oler la resina de los pinos lejanos, el polvo asentado y, sobre todo, el rastro ferroso y acre de la criatura que acecha en la oscuridad de su propiedad. Mateo no sale corriendo. Avanza con pasos medidos y silenciosos, rodando el peso desde el talón a la punta, moviéndose a través del patio como una sombra más entre las sombras proyectadas por los mezquites. La seguridad de la casa ha quedado atrás y ahora se adentra voluntariamente en el dominio de la bestia, invirtiendo los roles de presa y cazador. Su respiración es controlada, rítmica, sincronizada con el barrido visual de sectores que sus ojos realizan automáticamente, buscando cualquier ruptura en el patrón natural del paisaje nocturno. El terreno del rancho, familiar durante el día, se ha transformado en un campo de batalla alienígena lleno de obstáculos traicioneros y formas engañosas bajo la luz estelar. Las rocas parecen agazaparse esperando saltar y los arbustos de gobernadora se mecen con un viento que parece susurrar advertencias en un idioma muerto. Mateo siente la resistencia de su propio cuerpo luchando contra la sobrecarga del suero. El corazón le golpea las costillas con la fuerza de un martillo industrial, amenazando con estallar si mantiene este nivel de estrés por mucho tiempo. Cada paso es una negociación entre la voluntad de hierro de su mente militar y la fragilidad biológica de un anciano moribundo. Sabe que el tiempo es su enemigo más letal ahora. La droga le ha prestado energía, pero le cobrará con la vida misma cuando el efecto se disipe. Siguiendo el rastro olfativo y las marcas físicas en la tierra, Mateo encuentra evidencias de que no está lidiando con un animal errático, sino con un saboteador consciente. Hay huellas profundas alrededor del generador auxiliar y cables de comunicación masticados con precisión quirúrgica para aislarlo completamente del mundo exterior. En el suelo, junto a un abrevadero seco, encuentra algo que detiene su marcha, una gorra táctica vieja, medio enterrada y cubierta de moho, que no pertenece a su equipo. Es un remanente de alguien que vino antes, quizás un investigador privado o un excursionista curioso que desapareció en la región sin dejar rastro en los periódicos. La criatura ha desenterrado este trofeo macabro y lo ha dejado allí a propósito. Un mensaje psicológico claro. Míralo. ¿Qué hago con los que vienen a buscarme? Mira lo poco que valen sus vidas. La furia fría de Mateo se mezcla con recuerdos amargos de la burocracia militar, de los hombres de traje gris que firmaban órdenes de silencio mientras bebían
café en oficinas con aire acondicionado en la Ciudad de México. Esos burócratas nunca tuvieron que oler la sangre coagulada ni escuchar los gritos de hombres fuertes siendo desmembrados en la oscuridad de la selva. El odio hacia la bestia se fusiona con el odio hacia el sistema que la permitió existir. Para él, matar al nahual es también matar una parte de esa corrupción institucional que ha infectado al país. Avanza con el dedo en el guardamonte, sintiendo que cada paso es una sentencia dictada contra la negligencia histórica. No hay patriotismo en su marcha, solo una necesidad visceral de limpieza, de erradicar un error que se ha dejado pudrir demasiado tiempo en la sombra. De repente, un movimiento en la periferia de su visión lo hace girar con la velocidad de un hombre joven, apuntando el rifle hacia los corrales vacíos. Allí, entre las vigas de madera vieja, ve una figura que no debería estar ahí, una silueta humana, pequeña y encorvada, que parece sollozar con la cara entre las manos. Por un segundo, la mente drogada de Mateo quiere ver a un niño perdido, una víctima inocente que necesita protección, un eco de las vidas que no pudo salvar en el pasado. Pero el instinto, agudizado por décadas de desconfianza, grita una advertencia. El olor que emana de la figura no es de miedo humano, sino de almizcle rancio y tierra de cementerio. Es un señuelo, una mimetización biológica diseñada para explotar la única debilidad que le queda, su humanidad residual y su culpa paternal. Mateo no baja el arma. En su lugar, dispara una ráfaga corta y controlada hacia la figura, rompiendo la ilusión con el estruendo de la pólvora. La persona se deshace en un movimiento antinatural. Sus extremidades se alargan y se quiebran para revelar la verdadera forma de la bestia que se ocultaba bajo un camuflaje de sombras y postura. El nahual mayor se alza en toda su estatura terrorífica, casi 2,5 metros de músculo y pelo erizado, rugiendo con una furia que sacude el suelo bajo las botas del coronel. Ya no hay engaños ni juegos de escondite. El monstruo ha sido expuesto y su ira es palpable. Se lanza hacia adelante con una velocidad aterradora, ignorando el dolor de los primeros impactos, convertido en una locomotora de carne y odio, dirigida directamente al pecho del viejo soldado. El combate estalla con una violencia ensordecedora, rompiendo el silencio sagrado del desierto, con el caos de la guerra moderna enfrentada al horror ancestral. Mateo se mueve lateralmente, disparando mientras retrocede hacia la cobertura de un tractor oxidado, sintiendo cómo el retroceso del arma castiga su hombro artrítico. Las balas de alto calibre impactan en la masa del monstruo, arrancando trozos de carne y pelaje, pero la criatura apenas se detiene, impulsada por una vitalidad regenerativa obscena. Mateo puede ver los ojos amarillos brillando con inteligencia táctica. La bestia no corre en línea recta, sino que zigzaguea para evitar los disparos letales, cerrando la distancia con saltos que desafían la gravedad. El aire se llena de polvo, humo y el olor a sangre ácida que quema la garganta al respirar. Dándose cuenta de que el rifle no será suficiente para detener a una abominación de este calibre en terreno abierto, Mateo cambia de táctica sobre la marcha. Arroja una granada de aturdimiento casera a los pies de la bestia, creando un destello cegador y un estruendo que desorienta momentáneamente los sentidos agudos del depredador. Aprovechando la confusión, corre hacia el granero principal, el lugar donde ha preparado el terreno para el acto final. Sabe que está siendo pastoreado, que la bestia probablemente quiere que entre allí para acorralarlo, pero es un riesgo calculado que debe tomar. El granero es su matadero, designado, el único lugar donde las paredes de concreto y las trampas de suelo pueden darle una ventaja decisiva sobre la fuerza bruta del enemigo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Al cruzar el umbral del granero, la oscuridad lo envuelve como un manto pesado y el olor a muerte se intensifica hasta volverse casi sólido, una mezcla de guano, óxido y descomposición avanzada. Mateo enciende una bengala de mano, bañando el interior de la estructura con una luz roja y parpadeante que proyecta sombras largas y danzantes en las paredes del lámina. El espacio es vasto y opresivo, lleno de maquinaria agrícola en desuso que parece esqueletos de bestias metálicas, y en el centro, el suelo de tierra ha sido removido recientemente. Mateo respira con dificultad, sintiendo que el efecto del suero comienza a fluctuar, alternando momentos de claridad cristalina con mareos repentinos. Se posiciona detrás de un bloque de motor, con la pistola en una mano y un detonador en la otra, esperando la entrada inevitable del monstruo. La luz roja de la bengala revela detalles del nido que Mateo no había notado antes, confirmando que el rancho ha sido compartido sin su permiso durante meses. Colgando de las vigas altas como adornos grotescos, hay collares de perros, cráneos de ganado limpio y restos de ropa humana
hecha jirones, trofeos de cacerías que ocurrieron bajo sus propias narices. Lo más perturbador son las marcas en las paredes, rasguños que forman patrones casi geométricos, un lenguaje primitivo o un mapa de territorio que sugiere una cultura, no solo un instinto. El nahual no es solo un animal solitario, es un colonizador, y este granero era su cabeza de playa para expandirse hacia el sur. La idea de que estas cosas puedan comunicarse y organizarse hiela la sangre de Mateo más que la presencia física del monstruo. La voz de la criatura resuena dentro del granero, rebotando en las paredes metálicas, pero esta vez no imita a un niño ni a un desconocido. Papá. La palabra sale distorsionada, una burla cruel utilizando la voz de su hijo, una grabación auditiva robada de alguna llamada telefónica interceptada o simplemente extraída de la mente de Mateo mediante algún proceso psíquico desconocido. Es un golpe bajo, diseñado para desestabilizarlo emocionalmente, para hacerlo dudar antes de apretar el gatillo. Pero en lugar de tristeza, Mateo siente una oleada de repulsión y odio puro. La bestia se atreve a usar lo único sagrado que le queda. Mi hijo no está aquí, aborto del infierno, gruñe Mateo, reafirmando su agarre en el detonador. La guerra psicológica ha fallado, solo ha servido para endurecer su corazón. La entrada de la bestia es explosiva, derribando las puertas del granero con un golpe de hombro que hace temblar toda la estructura. En el espacio cerrado, el tamaño del nahual es abrumador, ocupando el aire y la luz con su presencia masiva y su respiración de horno. Mateo detona la primera carga, una explosión direccional diseñada para romper las vigas de soporte y crear una jaula de escombros. Pero la criatura es demasiado rápida y salta hacia las vigas superiores, aferrándose a la madera con garras que penetran profundamente. Desde las alturas, la bestia lo observa con desprecio, babeando un hilo de saliva espesa que sisea al tocar el suelo. El combate se convierte en un juego tridimensional del gato y el ratón, con la muerte esperando en cada sombra roja. El rifle de Mateo se encasquilla en el peor momento posible, una falla mecánica provocada por el polvo y el calor del combate continuo. Sin dudar, arroja el arma inútil y saca el machete de combate que lleva en la espalda, una hoja pesada y oxidada que ha probado sangre en 3 décadas diferentes. La criatura, percibiendo la indefensión aparente, se deja caer desde el techo con un aullido triunfal, buscando aplastar al viejo con su peso. Mateo rueda por el suelo, esquivando el impacto por milímetros, y lanza un tajo desesperado hacia el tendón de Aquiles de la bestia. El acero muerde carne y hueso, y por primera vez, el aullido del monstruo es de dolor genuino y sorpresa. La lucha se vuelve íntima, un intercambio brutal de golpes y cortes en el barro del suelo del granero. En la proximidad del combate cuerpo a cuerpo, Mateo ve algo que lo llena de un horror renovado y absoluto. La piel del pecho de la bestia se mueve y ondula, como si hubiera algo vivo debajo tratando de salir. Las heridas de bala que le infligió afuera ya están cerrándose, tejidas por filamentos negros que parecen gusanos activos, una regeneración biológica acelerada que hace que la criatura sea casi inmortal a los daños convencionales. Entiende entonces que no puede matarla a tiros ni a cortes. Esta cosa es una plaga biológica que se repara a sí misma. La única forma de detenerla es contención total o destrucción a nivel celular. La desesperanza amenaza con abrumarlo, pero su mente táctica busca una solución final, una que no requiera supervivencia. El suero comienza a fallar catastróficamente. La visión de Mateo se nubla en los bordes y sus piernas se sienten como plomo fundido. El dolor del cáncer regresa con una venganza, sumándose al trauma de los golpes recibidos, y sabe que le quedan segundos de conciencia útil antes del colapso total. La criatura, aunque herida, se levanta cojeando, lista para dar el golpe final, saboreando la inminente victoria sobre el viejo guerrero. Se acerca lentamente, extendiendo una garra para abrirle el pecho y comerse el corazón que aún late con furia. Mateo no retrocede, se deja caer de rodillas, no en sumisión, sino posicionándose estratégicamente cerca de la palanca de liberación de la trampa principal del granero. Con un último esfuerzo de voluntad, Mateo mira a la bestia a los ojos y escupe sangre en su dirección. Cuando el monstruo se abalanza para el golpe final, Mateo tira de la palanca oculta en el suelo. El piso de madera bajo ellos cede repentinamente, revelando el antiguo pozo de silo que Mateo había convertido en una fosa de concreto armado, un búnker sin salida preparado para este momento.
momento. Ambos caen en la oscuridad, una caída corta pero brutal que termina en un impacto seco contra el cemento duro. El sonido de huesos rompiéndose resuena en el espacio confinado y Mateo siente que su propia cadera se destroza, pero la bestia también ha sufrido el impacto, quedando aturdida y con las extremidades retorcidas en ángulos antinaturales. En el fondo del pozo la lucha se reduce a su forma más primitiva, dos seres rotos arrastrándose en la oscuridad para matarse el uno al otro. Mateo, incapaz de ponerse de pie, se arrastra sobre sus codos hacia la criatura que intenta inútilmente escalar las paredes lisas del silo. Con una mano temblorosa, saca una granada de fósforo blanco, el arma prohibida que guardó para el final. No hay palabras de cine, no hay discursos heroicos, solo el sonido del pasador siendo retirado y el brillo metálico en la oscuridad. La bestia comprende lo que va a pasar y emite un sonido que es casi una súplica humana, pero Mateo ya no escucha. Suelta la seguridad y abraza a la criatura con la fuerza que le queda, asegurándose de que el fuego purificador los consuma a ambos, o al menos funda a la bestia con el concreto para siempre. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor cruel. La explosión no ocurre como él planeó. El detonador falla parcialmente, provocando una ignición lenta y no una detonación masiva. El fósforo comienza a arder, iluminando el pozo con una luz cegadora y tóxica. La bestia, en llamas y aullando, trata de alejarse, pero Mateo, con las piernas inútiles, logra golpearla una y otra vez con una piedra pesada que encuentra en el suelo, rompiendo el cráneo deforme hasta que el movimiento cesa. No muere por el fuego, sino por la brutalidad mecánica de un hombre que se niega a morir antes que su enemigo. Mateo queda tendido junto al cadáver humeante, respirando el humo venenoso, mirando hacia la abertura del silo arriba, donde se ven las estrellas indiferentes. Ha ganado, pero está atrapado en la tumba con su víctima, y el silencio vuelve a caer, pesado y definitivo. El humo blanco y tóxico del fósforo comienza a disiparse lentamente en el fondo del silo, revelando una escena que parece extraída de una pesadilla industrial posapocalíptica. Mateo yace recostado contra la pared curva de concreto frío, su cadera destrozada inmovilizándolo en una postura antinatural, mientras su respiración se vuelve cada vez más superficial y burbujeante debido a la inhalación de químicos y al avance terminal de su enfermedad. A escasos metros de él, la masa calcinada y sanguinolenta del nahual mayor humea silenciosamente, una montaña de carne negra y tejido expuesto que desprende un hedor insoportable a ozono y grasa quemada. La grabadora de voz, milagrosamente intacta tras la caída, descansa sobre su pecho, su pequeña luz roja parpadeando rítmicamente en la penumbra como un último faro de vida en medio de la tumba. Mateo acerca el dispositivo a sus labios resecos, sus dedos manchados de hollín temblando no por miedo, sino por la falla sistémica de sus nervios, preparándose para dictar el epílogo de una guerra que nadie más conocerá. Al observar el cadáver de la bestia, con la visión borrosa de quien está cruzando el umbral de la muerte, Mateo nota un detalle que le hiela la sangre más que la propia inminencia del fin. El tejido, carbonizado del pecho del monstruo, no está estático. Hay un movimiento microscópico, casi imperceptible, en las fibras musculares expuestas, una vibración celular que sugiere que la muerte para estas criaturas es solo un estado transitorio de hibernación reparadora. La biología del proyecto Abloe fue diseñada para sobrevivir a lo imposible, y el fuego solo ha ralentizado su metabolismo, no lo ha detenido por completo. Mateo comprende con horror lúcido que no ha matado al demonio, simplemente lo ha puesto en pausa, comprando tiempo prestado no para él, sino para el mundo exterior. Su victoria es pírrica y temporal, una curita sobre una herida gangrenada que eventualmente volverá a supurar si no se toman medidas drásticas y permanentes de contención inmediata. Con la voz rasposa de un hombre que ha tragado ceniza y vidrio, Mateo comienza a narrar las instrucciones finales para su hijo, evitando cualquier sentimentalismo que pudiera diluir la urgencia del mensaje. Le explica con frialdad técnica que el rancho no es una propiedad para ser vendida o habitada, sino una estructura de contención, un sarcófago que debe ser vigilado eternamente. Las coordenadas del silo deben ser borradas de cualquier mapa físico y la entrada superior debe ser sellada con toneladas de concreto de alta densidad, no solo para mantener a la criatura dentro, sino para evitar que alguien curioso intente entrar. La herencia que le deja no es riqueza, es la llave de una celda, una responsabilidad maldita que requerirá sacrificar su propia paz mental para asegurar que lo que yace en este pozo nunca vuelva a ver la luz de la luna llena ni a probar sangre humana. La narrativa de Mateo se torna más oscura al confesar que esta criatura es solo un síntoma de una enfermedad mucho más grande que
infecta la geografía nacional. Advierte que el nahual no es un caso aislado. Existen otros laboratorios abandonados, otras zonas de silencio en las sierras de Guerrero y Michoacán, donde los experimentos fallidos del pasado siguen vagando libres, protegidos por el miedo de los locales y la complicidad del gobierno. Él fue parte de la maquinaria que los creó y los ocultó, y ahora, al morir junto a uno de ellos, cierra un ciclo de violencia, pero no la historia completa. La advertencia es clara: el mal no desaparece con la muerte de un hombre o un monstruo. El mal se adapta, evoluciona y espera pacientemente en la oscuridad a que la humanidad baje la guardia para volver a atacar con mayor ferocidad. Mientras, la vida se le escapa. La mente de Mateo comienza a fragmentarse, mezclando la realidad del silo con alucinaciones vívidas de sus compañeros caídos en la selva hace 40 años. Ve rostros jóvenes y limpios emergiendo de las sombras del concreto, soldados que murieron gritando y que ahora lo miran con ojos vacíos, esperando a su comandante para la última formación. Sin embargo, su disciplina militar le impide sucumbir al delirio total antes de terminar su misión. Se obliga a mantenerse enfocado en la luz roja de la grabadora, anclando su conciencia a ese punto focal, sabiendo que cada palabra grabada es un ladrillo más en el muro que protegerá a su hijo. Les habla a los fantasmas que lo rodean, pidiéndoles que esperen un poco más, que todavía tiene que asegurar el perímetro una última vez antes de descansar. El viejo coronel hace una pausa para escuchar y el silencio del pozo es roto por un sonido húmedo proveniente del cadáver de la bestia. El chasquido de un hueso realineándose solo es la confirmación final de que sus temores son fundados. La cosa se está reconstruyendo molécula a molécula. Mateo sabe que no le queda tiempo para esperar a que el concreto fragüe o para pedir ayuda externa. Con las últimas reservas de fuerza que le otorga la adrenalina residual, activa el mecanismo de emergencia del silo que instaló años atrás, una carga de demolición en los cimientos superiores destinada a colapsar la estructura sobre sí misma. No es una salida, es un entierro. Decide convertirse él mismo en el tapón final, mezclando sus propios huesos con los escombros para asegurarse de que la bestia quede sepultada bajo toneladas de roca y sacrificio humano. En su confesión final, Mateo reflexiona sobre la naturaleza de la monstruosidad, dándose cuenta de que la línea entre él y la bestia se ha borrado por completo. Ambos son asesinos, ambos son productos de un sistema cruel, y ambos terminarán sus días en el mismo agujero oscuro, olvidados por una sociedad que prefiere la ignorancia feliz. Le dice a su hijo que no sienta pena por él, pues un verdugo no merece un funeral con honores, sino que merece yacer junto a sus víctimas. La justicia poética de su muerte no se le escapa. Ha pasado la vida cazando monstruos solo para morir abrazado a uno, unidos en una danza macabra de destrucción mutua. Su voz se debilita, volviéndose un susurro apenas audible sobre el zumbido de la estática, pero el tono sigue siendo firme, sin arrepentimientos ni súplicas de perdón divino. La luz del amanecer comienza a filtrarse muy tenuemente por la abertura superior del silo, un rayo de sol gris y polvoriento que nunca llegará a tocar el fondo del pozo. Mateo mira esa luz lejana como quien mira una estrella inalcanzable, sabiendo que el mundo de arriba seguirá girando, con sus políticos corruptos, sus guerras de cárteles y su gente inocente viviendo en una frágil burbuja de seguridad. Se siente extrañamente en paz al saber que ya no tendrá que patrullar, que ya no tendrá que revisar los cerrojos ni dormir con una pistola bajo la almohada. El dolor físico ha desaparecido, reemplazado por un entumecimiento frío que sube desde sus piernas hacia su corazón, una anestesia final y misericordiosa que le permite enfrentar el último momento con dignidad estoica. Antes de que la oscuridad lo reclame por completo, Mateo deja una última instrucción pragmática sobre el manejo de la información. Le ordena a su hijo que queme los archivos, que no confíe en nadie con uniforme oficial y que, si alguna vez escucha aullidos que suenan como risas humanas en la noche, no salga a investigar, sino que corra y no mire atrás. La paranoia ha sido su escudo y ahora es su legado. La desconfianza es la única armadura que puede ofrecer contra las verdades que habitan en los rincones ciegos de México. La grabación capta el sonido de su respiración volviéndose irregular, el estertor de la muerte acercándose y el sonido lejano del detonador de tiempo contando los segundos
hacia el colapso estructural que sellará el pacto de silencio. La cámara narrativa se aleja del fondo del pozo, subiendo a través de la oscuridad hacia la superficie del rancho San Judas. El viento del desierto sopla suavemente, moviendo las puertas del granero destrozado y levantando remolinos de polvo en el patio vacío donde tuvo lugar la batalla. No hay música triste, solo el sonido indiferente de la naturaleza recuperando su espacio, los pájaros carroñeros comenzando a circular en el cielo azul, atraídos por el olor a muerte, pero incapaces de llegar a la fuente. El rancho parece una cicatriz en el paisaje, un lugar marcado por la violencia que guardará sus secretos bajo toneladas de escombros y tierra. La vida silvestre comienza a regresar tímidamente, ignorante del drama cósmico que se desarrolló y concluyó en las profundidades de la tierra. Finalmente, la voz de Mateo en la cinta se corta con un clic seco, pero sus últimas palabras quedan suspendidas en el aire digital, resonando con la fuerza de una profecía bíblica. No es un adiós, es una sentencia dictada desde el otro lado del velo. La pantalla se va a negro lentamente, dejando al espectador con la sensación incómoda de que la historia no ha terminado, sino que simplemente ha pasado a manos de otra persona, tal vez a las suyas propias. La amenaza no fue destruida, solo contenida, y el concreto, por más duro que sea, eventualmente se agrieta con el tiempo y el olvido. El silencio final es pesado, acusatorio y deja un sabor metálico en la boca, como si el propio espectador hubiera inhalado el polvo del silo. Los monstruos no nacen, hijo, se fabrican, y lo que se fabrica con sangre, solo con sangre, se puede deshacer. Ahora el reloj es tuyo, no dejes que se detenga, porque el día que olvides lo que hay aquí abajo, será el día en que ellos regresen por todos nosotros. Cierra la puerta, séllala, y nunca, jamás, mires atrás. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El Bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.